La expansión colonial. Los imperios coloniales hasta 1914. Entre 1870 y 1914, una oleada de innovaciones científicas y tecnológicas transformaron la economía y la sociedad europea por medio de la llamada Segunda Revolución Industrial. Con esta nueva superioridad económica, técnica y militar, Europa se lanzó a la conquista de extensos territorios en todo el mundo. Al inicio del siglo XIX, Europa, que había perdido América como campo de expansión colonial, y las grandes potencias industriales buscaron establecer su poder en los restantes continentes, Asia, Oceanía y África. Las naciones precursoras en Europa fueron Gran Bretaña, Francia y Rusia, mientras Alemania e Italia, que habían llegado tarde al reparto del mundo, no se conformaron con las menores y más estériles porciones. El Imperio Británico. A principios de siglo comprendía Canadá en América, algunas posesiones en la costa occidental de África, la colonia del Cabo y los territorios de la India en Asia. Su actividad imperialista, que respondía en su mayoría al frío cálculo económico de explotación material de los recursos y de la población autóctona, le valió grandes aumentos de territorio. En Asia completó el dominio de toda la India y se estableció en Birmania en 1888 y en la península malaya. En Oceanía colonizó Australia y Nueva Zelanda y se afirmó en varios archipiélagos oceánicos. En África estableció el dominio de Egipto en 1882 y en el norte y este del Sudán, así como en Nigeria y la región de Uganda y Kenia. Su ambición por las ricas minas de diamantes y el oro le indujo a extenderse desde la colonia de El Cabo hacia el norte, donde los Boers, emigrantes de origen holandés, habían establecido las repúblicas de Orange y Transvaal. Esa expansión motivó la Guerra Anglo-Boer de 1880 a 1902, que terminó con la agresión al Imperio Británico de aquellos territorios. Conforme los territorios de su imperio fueron creciendo en población y riqueza, Gran Bretaña fue creando una estructura política elástica para su imperio, a base de los llamados dominios, territorios casi independientes, pero sujetos a la corona y defendidos por la escuadra británica y con una economía ensamblada a la de la metrópoli. Los dominios que fueron apareciendo hasta 1914 fueron el Canadá en 1848, Australia en 1900, Nueva Zelanda en 1907 y la Unión Sudafricana en 1910, en la que se unieron los antes acérrimos enemigos de la guerra anglo-boer en una misma unidad política. El Imperio francés. Al iniciarse el siglo XIX solo quedaban a Francia pequeñas posesiones de su antiguo y extenso imperio en América y Asia, las Antillas francesas y algunas plazas en la India. Napoleón III había iniciado ya la ocupación de Indochina en 1858, que fue completada por la República en 1883. En 1896, el Imperio Asiático francés, Tonkin, Annam, el Vietnam actual, Laos, la Conchinchina y Camboya aparecía como un todo coherente y sometido a la autoridad del gobierno. Adoptó el nombre de la Unión Indochina. La justificación de esta anexión territorial, según el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Chasseloup Lassabac, declaraba es que no se trataba de fundar una colonia con colonos europeos, reglamentos y privilegios, etc., sino de un dominio de soberanía que impondría las costumbres civilizadas francesas en la región, a la vez que un comercio libre, ni que decir tiene que muy ventajoso para los franceses. Durante el transcurso del siglo, los diferentes gobiernos franceses dedicaron especial atención a África. Los Borbones iniciaron la conquista de Argelia, que completó Luis Felipe, y a este territorio la Tercera República unió Túnez en 1881 y el Protectorado de Marruecos a partir de 1905. Aunque los franceses perdieron su predominio en Egipto y Sudán Oriental, en cambio ocuparon extensos territorios en el Sudán Occidental y Central, en la costa del Golfo de Guinea y en toda el África Occidental, a partir de 1896 tomaron Madagascar. La Conferencia de Berlín y el reparto de África. El proceso de
exploración y penetración en África se había realizado siguiendo las grandes vías fluviales. Los territorios por los que fluye el río Níger fueron los primeros explorados entre los años 1788 y 1830. La cuenca del Nilo por Richard Francis Barton, John Hanning Speke y Samuel Baker, y la región de los Grandes Lagos africanos entre 1854 y 1859. El Zambeze por el misionero David Livingstone entre 1852 y 1865. En 1865, Livingstone fue designado por la Royal Geographical Society para buscar el nacimiento del Nilo. Esta nueva expedición se inició en marzo de 1866 en la isla de Zanzíbar, para adentrarse a continuación en el continente africano, donde descubrió los lagos Babelou y Moero y el río Lualaba, que fue erróneamente identificado por Livingstone como el Nilo, cuando realmente es la cabecera del río Congo. Posteriormente, cansado y enfermo, Livingstone se encaminó hacia las riberas del lago Tanganika, donde fue hallado en 1871 por el periodista y explorador Henry Morton Stanley. El otro viaje de exploración de Henry Morton Stanley entre 1874 y 1877 fue y terminó por resolver el último gran misterio de la exploración africana, el seguimiento del curso del río Congo hasta el mar, y determinó que prácticamente todo el territorio de África fuese conocido y cartografiado detalladamente por los europeos. El interés de los distintos países europeos en África aumentó y comenzaron las expediciones para conseguir la explotación económica de nuevos territorios e instalar guarniciones y puestos comerciales que asegurasen su presencia y control efectivo antes que otros competidores. El monarca Leopoldo II de Bélgica, cumpliendo su deseo de apropiarse de las tierras del Congo, contrató a Stanley, que regresó para negociar con los jefes tribales la obtención de concesiones de terrenos. Leopoldo había formado la Asociación Internacional del Congo para explotar las riquezas de la cuenca de ese río, sin que dicha zona se transformara aún en posesión de Bélgica. Si bien esta sociedad controlaba la desembocadura del río Congo, encontró la oposición de Portugal, que controlaba la zona sur con Angola y su aliado el Reino Unido. Por su parte, en 1881, una expedición francesa dirigida por Pierre de Brassard tomaba posesión efectiva del Congo occidental a orillas del Océano Atlántico y entraba en disputa con los dominios del rey Leopoldo. Ese mismo año había tomado posesión de Túnez y en 1884 Francia aseguraba su posición de la costa de Guinea. El Reino Unido asumía en estas fechas el gobierno de Egipto, que estaba sujeto al Imperio Otomano solo en teoría, y conseguía así los derechos de soberanía egipcia sobre Sudán y el norte de Somalia. Es en este contexto cuando, a petición de la Gran Bretaña y de Francia, se convoca la Conferencia Colonial de Berlín, de noviembre de 1884 a febrero de 1885, organizada por Bismarck, para solventar los enfrentamientos entre potencias por el reparto de África. Se convocaron a 12 países europeos más el Imperio Turco y los Estados Unidos. Aunque algunos no tenían intereses en África, se buscaba un reconocimiento internacional a los resultados de la conferencia. La convocatoria se hacía en palabras de Bismarck para establecer las condiciones del desarrollo del comercio, la civilización y el bienestar moral y material de los africanos. La conferencia proclamaba una serie de principios teóricos de difícil cumplimiento. Prohibía la esclavitud, establecía la libre navegación fluvial por los ríos Congo y Níger y la libertad de comercio en la cuenca del Congo, en el mismo centro del continente africano. Pero en la práctica fue un mero reparto de África con o sin declaración de soberanía, en virtud del principio de ocupación efectiva y el de los hechos consumados, ya sea por la ocupación militar o mediante tratados con las élites locales que permitieran la explotación económica de los territorios sin consultar para nada la opinión de sus habitantes. Y conforme a estos principios, Alemania, que había llegado tarde al reparto de África, pudo ocupar Togo, Camerún, Damara y Tanganica. El gobierno liberal italiano, presidido por Crispi, inició una política de penetración agresiva en el Cuerno de África, con el asentamiento en el puerto de Massawa, que no tuvo éxito, sin embargo, en el intento de dominar toda Etiopía.
y en el reparto Portugal, un país demasiado débil para proteger un imperio africano tan extenso, tuvo que conformarse con el reconocimiento de sus derechos en la zona respecto de Angola y Mozambique y con la adquisición del pequeño territorio de Cabinda en las bocas del río Congo. Sin embargo, los propósitos del rey Leopoldo II de Bélgica de crear el llamado Estado Libre del Congo encontraron apoyo en Francia y en Alemania, cuyos gobiernos estaban convencidos de que eso aseguraría el libre comercio en el centro de África frente a las pretensiones de dominio británicas. Pero a partir de 1895, la concesión o la explotación de la valiosa materia prima extraída de los árboles del caucho, que se dejó en manos de compañías privadas sin control alguno por parte del Estado belga, produjo una serie de atrocidades en la población congoleña que han sido ampliamente documentadas en testimonios y fotografías. Las compañías privadas, en las que participaba el propio rey y la burguesía belga, impusieron el trabajo forzoso por medio de la coacción violenta para recolectar el caucho a bajo precio y maximizar los beneficios. Para ello se creó un ejército paramilitar nativo, llamado la Force Publique, y los trabajadores que se negaban a participar en la recolección del caucho eran torturados y asesinados, y pueblos enteros quedaron arrasados. Alcanzó particular notoriedad internacional las fotografías tomadas por los misioneros cristianos que mostraban la amputación de las manos de los trabajadores a modo de castigo, una práctica habitual entre los soldados de la Force Publique, a los que se les demandaba justificar cada bala gastada y cada operación de castigo, trayendo las manos de sus víctimas. Estas prácticas brutales causaron indignación pública cuando se dieron a conocer en el Reino Unido, Bélgica y los Estados Unidos. En 1908, como resultado de la presión internacional, el gobierno belga anexó el Estado Libre del Congo para formar el Congo belga y puso fin a muchos de los sistemas responsables de los abusos. Lo cierto es que las enfermedades epidémicas, la viruela, la gripe y las endémicas como la enfermedad del sueño, junto al hambre y la violencia, se combinaron para reducir drásticamente durante estos años la población congoleña. Solo en 1901 se estimó que 500.000 congoleños habían muerto de la enfermedad del sueño. Hoy existe un fuerte debate historiográfico sobre si las atrocidades de los europeos constituyen uno de los mayores genocidios en tiempos de paz. El Imperio ruso. Rusia, aprovechando la debilidad de China y de Turquía, extendió su territorio por Asia y se convirtió en el estado más extenso del mundo. Entre 1858 y 1860 ocupó las costas del Pacífico entre los ríos Amur y Ussuri, donde fundó la ciudad portuaria de Vladivostok. Entre 1865 y 1893 conquistó el Turquestán occidental y el Pamir, con las llanuras del este del Caspio. Desde 1900 intervino en Manchuria en espera de anexionar este territorio a su imperio. El fin del Imperio Chino. El Imperio Chino, regido desde el siglo XVIII por la dinastía Manchú-Qing, resultaba en el siglo XIX un estado decadente y débil desde el punto de vista militar en comparación con Occidente. Sin embargo, China, por sus riquezas naturales y densidad de población, era todavía una potencia económica y un mercado ideal que se convirtió en la meta deseada de los comerciantes europeos. Desde el siglo XVII los productos chinos se exportaban a Europa y el balance comercial siempre fue favorable a China. Se estima que el 75% de la plata extraída en América acabó intercambiada en China a cambio de sus estimados productos, la porcelana, los textiles, el té. Esa fue la razón por la que ya durante el siglo XVIII, para contrarrestar su déficit comercial, Gran Bretaña comenzó a exportar ilegalmente opio a China desde la India británica. El comercio del opio creció rápidamente e innumerables fumaderos aparecieron por todas las ciudades a causa del gran número de adictos, perjudicando gravemente la economía del país y la salud de la población. Tratando de protegerse, el gobierno chino limitó al mínimo el contacto con el mundo exterior y solo permitió el comercio occidental por el puerto de Cantón. Se establecieron monopolios y trámites rigurosos para restringir el flujo del comercio, lo que determinó una gran subida de precios de venta para los muy demandados en Europa artículos importados desde China. Cuando en 1829 el emperador Dao Guang decidió la prohibición de la venta y consumo del opio y en 1839 las autoridades de Cantón obligaron al representante británico a entregar 20.000 cajas de opio que seguidamente fueron arrojadas al mar,
los británicos declararon la guerra a China en la llamada Primera Guerra del Opio, que tras 3 años de lucha, de 1839 a 1842, terminó con la derrota china. En el Tratado de Nankín, el gobierno chino se vio obligado a abrir al comercio occidental 5 puertos y a ceder a Gran Bretaña el islote de Hong Kong, en la entrada del río de Cantón. Siguieron luego otros tratados firmados con los norteamericanos y los franceses que aumentaron el comercio con Occidente. Pero los enfrentamientos con los europeos por el comercio del opio continuaron y desencadenaron distintos episodios de violencia xenófoba y represalias occidentales. Entre 1856 y 1860 se produjo la Segunda Guerra del Opio. Los cuerpos expedicionarios británicos y franceses, con evidente superioridad armamentística, aniquilaron a cañonazos la valerosa caballería manchú que defendía el puente de Palikao e incendiaron los palacios imperiales de verano. Al imperio chino no le quedó otro recurso que firmar el Tratado de Pekín, que abría otros 11 puertos al comercio internacional, ampliaba el territorio inglés de Hong Kong y permitía la libertad de cultos. Las potencias occidentales habían humillado a China, imponiendo un comercio que no deseaba en modo alguno. Las guerras del opio, escribe el historiador católico belga Jacques Leclerc, son uno de los episodios más vergonzosos de la historia contemporánea. La intervención extranjera se fue acentuando en particular tras el desastre chino en la guerra chino-japonesa por el dominio de Corea en 1895, lo que provocó en 1900 que estallara la revolución antieuropea llamada por los británicos de los Boxers, pues fue propiciada por una milicia xenófoba de carácter religioso llamada de los Puños Cerrados de la Concordia Equitativa, que atacó violentamente cometiendo asesinatos en las misiones religiosas y las legaciones y consulados extranjeros de Pekín. El ministro alemán fue asesinado y las legaciones incomunicadas con el mundo exterior se vieron obligadas a organizar una defensa improvisada. La rebelión fue vencida por un ejército internacional de las distintas potencias intervencionistas, que no se privaron de saquear Pekín, cometiendo todo tipo de atrocidades. Estas calamidades provocaron un alzamiento contra la dinastía que terminó con la expulsión de la emperatriz Chun en 1911 y la proclamación de la República China por Sun Yat-sen. Transformación imperial del Japón. El aislamiento en que vivía Japón desde comienzos del siglo XVII fue levantado a la fuerza por la presencia en la bahía de Tokio de los llamados barcos negros de la escuadra norteamericana del Comodoro Perry. Perry negoció en 1858 un régimen de libertad de comercio con Norteamérica y Europa que abrió el Japón a la influencia occidental y provocó la caída del régimen feudal de los Tokugawa, cuando, en noviembre de 1867, el emperador Meiji proclamó el fin del sistema del shogunato y la restauración después de 300 años del imperio. El nuevo emperador Meiji Musuhito estableció la capital en Tokio, conservando las tradiciones esenciales, admitió la ciencia y los progresos de Occidente. En 1871 fue abolido el régimen feudal y en 1889 el emperador concedió una constitución a su pueblo. La era de progreso inaugurado por el emperador robusteció la fuerza militar del Japón, que inició la política de expansión en Asia. El establecimiento de los japoneses en Corea, principal estado vasallo del imperio chino, desencadenó una guerra con China en 1895, en la que vencieron los japoneses. Por la paz de Shimonoseki, el Japón adquirió la isla de Formosa e hizo reconocer a China la independencia de Corea. Entonces le surgió un nuevo adversario, Rusia, que quería dominar en Manchuria. Apoyado por la diplomacia británica, el Japón declaró la guerra a Rusia en 1904 y 1905. En ella, sus ejércitos lograron las victorias terrestres de Port Arthur y Mukden y la naval de Tsushima. Por la paz de Portsmouth de 1905, el Japón obtuvo el protectorado sobre Corea, Port Arthur y la hegemonía en Manchuria.